Coraje fue la última palabra que escribió en su Twitter Ángel Sastre, momentos antes de ser secuestrado por Al-Qaeda en 2015. Hoy es nuestro próximo invitado. Fueron casi 11 meses los que estuvieron retenidos por los secuestradores. ¿Qué se te pasa por la cabeza cuando estás casi 300 días secuestrado por un grupo terrorista? Día y días de incertidumbre, horas que se hacen eternas. A pesar de estar en buenas condiciones, estaba con gente armada. Era como un arresto domiciliario, recuerda. Los últimos meses fueron los más angustiantes. Sastre intentó un par de veces escapar, pero sin éxito, hasta que llegó el momento del reencuentro con sus compañeros y el fin de ese secuestro. Pero, obviamente, no fue este el único conflicto al que se enfrentó. Ángel Sastre se enfrentó a muchos otros conflictos. Por ejemplo, estuvo frente a frente con guerrilleros de las FARC, trabajó con narcos y sicarios, fue víctima de secuestros express en Venezuela, visitó una de las prisiones con más seguridad de El Salvador y se hizo pasar por médico o incluso tuvo que nadar entre tiburones. Fue solo el precedente y hay que hablar también de esta pregunta: ¿hasta dónde se está dispuesto a informar? ¿Hasta dónde un periodista de este calibre, un reportero de guerra, está dispuesto, como gran profesional que es, a informar? Pues, entre otras cosas, recorrió los barrios de Caracas, denunció el drama de niños perdidos, estuvo infiltrado en la tropa de élite en las favelas cariocas, codo con soldados de élite del ejército de Guatemala, o cubriendo la minería ilegal en el desierto de Atacama, en Chile. Además, cubrió también, lo recuerdan ustedes, esos 33 mineros que quedaron durante muchos días atrapados precisamente en ese desierto chileno, el desierto de Atacama. Ya en Europa, evidentemente, no podía faltar Ucrania, el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que ya ha sobrepasado con creces el año, más de 365 días. Y como digo, no podía ser ajeno a nuestro protagonista. ¿Qué es lo que empuja a nuestro invitado constantemente a arriesgar su vida? ¿Ha pensado alguna vez en tirar la toalla? ¿Se arrepiente de haber puesto su vida en peligro? Pues bien, para respondernos a todas y otras preguntas, tenemos precisamente a nuestro protagonista de esta gran historia, Ángel Sastre. Muy buenas, Ángel. Hola, Sara. Bueno, en primer lugar, decirte que estamos muy orgullosos de que estés aquí. Sobre todo para mí, que los dos somos compañeros, los dos somos periodistas, en campos muy diferentes. Tengo tantas cosas que preguntarte porque he leído mucho sobre ti. Me he informado de todo lo que has hecho. Eres de Don Benito. Calabazón. Calabazón. Y fíjate que yo creo que debemos de empezar por la pregunta que ha dicho Felipe. Ha hecho un mini informe de lo que más o menos podemos destacar de lo que has hecho. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar para informar, Ángel? Estoy dispuesto a llegar hasta donde debe de llegar un periodista, que es hacia esa línea en la que uno puede llegar a informar y volver. Porque si no, no sirve de nada. Se trata de poder volver para poder alcanzar la meta única, que es que la noticia, que a fin de cuentas es las personas para las que has ido allí, que no eres tú, son las personas a las que has ido a retratar, tengan ese espacio como lo están teniendo en las distintas crónicas, noticias, exposiciones, libros, novelas. Si no, no sirve de nada. Que a ti te capturen o que tú acabes en un pozo o en una depresión, no sirve de nada. Entonces, se trata de ir y contar y que luego la noticia salga publicada. Entonces, estoy dispuesto a llegar hasta donde pueda llegar y volver para contarlo. Porque lo que importa es eso, que la historia llegue a su fin, a ser publicada, a ser emitida y que esas personas lleguen a que merezca la pena. ¿En qué momento empieza ¿Cómo comienza ese reporterismo de conflictos? Porque es verdad que podemos decir que, desafortunadamente, este último año, y ha habido años que hemos tenido que hablar de guerras, pero tú empiezas de conflictos, es decir, tratas muchos conflictos internacionales. ¿Cómo empieza tu pasión a este tipo de periodismo?
Esta pregunta me la han hecho muchísimas veces. Y No soy siempre nada digo- original, entonces. No, al revés. No. Lo que yo no soy es nada original respondiendo porque no sé muy bien si es porque mi padre me leía de chico a Tintín o mi madre me leía La historia interminable, pero siempre he tenido esa pasión por la aventura y por contar historias. Me considero un cazador de historias. Entonces esa mezcolanza o esa mezcla se daba, ¿no?, con el reporterismo de conflictos, pero al mismo tiempo también la sensación de poder estar haciendo algo como periodista. Ya desde que estudié la carrera tenía esa visión romántica del periodista que cubre y viaja y cuenta historias, como yo digo, o conquista otros mundos y alcanza realidades que son tan distintas y las trae hasta nosotros. Y siempre he tenido esa pasión. Comenzó pues de a poco, como creo que deben de comenzar los periodistas, por el reporterismo y la información internacional, que es lo primero que a mí me interesaba. Empezó en Londres, como corresponsal en Londres, y de ahí mi aventura siguió para toda América Latina, con base en Buenos Aires. Y el conflicto te persigue y nos rodea por todos lados, aquí también, porque es, como tú dices, un espectro muy amplio, aunque la cúspide de la pirámide sea la guerra. Entonces ya en América Latina iba buscando desigualdad, pobreza, narcotráfico, y de ahí lo iba, en mis vacaciones se podría incluso decir, África, los 4 continentes, 5 continentes incluso, África, Oriente, Asia, países del este. ¿Cuándo fue la primera vez que dijiste, ostras, ¿dónde me he metido? Tengo miedo. ¿Cuál fue la primera vez que tuviste esa sensación? Pues probablemente ya en América Latina yo creo que pudiera ser, porque en Argentina yo he sentido, porque mi base era Buenos Aires, pero creo que la primera cobertura, bueno, ya desde Buenos Aires, Perú, pero en Venezuela, probablemente. ¿Qué te pasó para que dijeras tú, madre mía, qué hago aquí? Pues tengo miedo. Me pasó que estábamos grabando un reportaje que en principio era de hip hop en el Petare. ¿Un baile? ¿Un tipo de baile? Era un baile. Pero asesinaron a unas calles a una persona y en teoría en el Petare es la favela, por decirlo así, aunque allí se llaman barrios, más grande del mundo, hay casi 1 millón de habitantes y no puedes entrar si no es con personas, pero yo pensaba que estaba con esos raperos protegido y resulta que esa parte del Petare no la controlaban tanto. Entonces cuando asesinaron a esa persona se hizo un limbo y tuvimos que meternos rápidamente en una casa de al lado. Y me di cuenta de que empezaba a llamar por teléfono y me dijo, no, es que realmente yo no soy tanto de esta parte del barrio. Entonces, quédate aquí metido, quedémonos aquí metidos hasta que venga gente a buscarnos porque realmente no controlo esta parte y ahora mismo esto se ha salido de control. Y ahí sí dije, hay que tener muchísimo cuidado, incluso tomando las máximas precauciones. ¿Hay algún momento que hayas temido por tu vida? De decir, Sí, muchas, supongo que muchas, sabemos de secuestro que vamos a hablar, por supuesto, bastantes. pero ¿en qué momento has dicho me matan? Me muero. Que esto lo está viendo mi familia. Es tu trabajo, es tu trabajo. Por eso te quiero decir... Ha pasado varias veces, no es... a ver, durante la emboscada que sufrí por parte del Estado Islámico en la batalla de Mosul, estábamos en un Humvee, que es un coche blindado, en una zona que supuestamente había sido asegurada por la Golden Division, que es una tropa de élite iraquí, y de repente fue retomada por el Estado Islámico. Quedamos rodeados, empezaron a balearnos desde todas las azoteas, los cristales empezaron a agrietarse. Hubo un momento que teníamos que decidir si salir o no del coche, teníamos miedo que nos tiraran con un mortero y a estallar el coche, yo dije que me quedaba en el coche. Imagínate al lado de un cristal, se va agrietando el cristal y no sabes cuánto aguanta el blindado. Yo le preguntaba a mi amigo árabe. Al final seguimos hacia adelante, encontramos ya los refuerzos, salimos de allí, pero aquello fue una batalla campal. Yo en ese momento mi obsesión era seguir grabando. Entonces en un momento dado grabando a una de las balas me rozó literalmente, cayó aquí al lado, vi cómo el francotirador me rozó
vi como lo que es cuando rebota contra la pared. Ahí empecé a dar vueltas, luego subí arriba y mientras grababa a otro francotirador le dispararon en la cabeza y vi cómo fallecía. Ahí yo dije en ese momento, aquí puedo caer. Y mi amigo, el fotógrafo Pablo Cobos, estaba a mi lado y me miró y me dije, mira, estamos encerrados, así que ya enciende la cámara y graba, porque no nos queda otra, que por lo menos merezca la pena. Esa digamos que ha sido una de las veces, junto con el secuestro, por supuesto, en donde ahí sí que vi que podía claramente fallecer. Fíjate, yo creo que creo que realmente aquí se ve lo que es la vocación de un periodista en una situación tan hostil. Es decir, te está rozando una bala, acabas de fallecer, un compañero delante de tu cara porque le han... No, era un francotirador, un francotirador. Cómo muere gente a tu alrededor, ¿no? Y tú decir, hay que seguir grabando, porque es que esto es lo que está pasando. Sí, igual yo se lo considero un poco anécdotas, porque generalmente, como te digo, la palabra conflicto es más amplia, no solo guerras, es infancia, es muchísimas otras cosas, pero cuando llegas a una guerra tienes diferentes sitios. Uno es el front line, que es el frente de batalla. Entonces, tú puedes ir a buscar el frente de batalla o no. Generalmente tienes los servicios de emergencia, tienes los campos de refugiados, tienes otras muchas historias. Por supuesto que también tienen que ser Pero enseñadas. si vas, yo siempre hay una parte que me toca, que me gusta, que es contar el frente de batalla. Si vas a un frente de batalla, depende hasta donde te dejen y quieras. Si vas al frente de batalla y buscas la guerra, pues puedes llegar a encontrar esas situaciones. Y ahí sí, una parte de la guerra es la batalla y es la muerte. Pero es verdad que cuando estudias... no es que estudies periodismo, sino cuando te gusta el periodismo, te gusta contar historias, porque el periodismo siempre se quiere un poco más, se quiere un poco más, se quiere un poco más. Nos pasa a todos, yo creo que cada uno en su ámbito nos pasa, ¿no? El tema es que vosotros os movéis en una línea muy fina muchas veces de que gracias a todos vosotros nosotros estamos informados de lo que pasa en el mundo y a veces nos dais una torta de realidad, por no decir otra cosa, es decir, señores, que también este es el mundo, ¿no? El mundo del conflicto, el mundo de la batalla, el mundo de la pobreza, el mundo del narcotráfico. Pero fíjate que hablamos del secuestro, creo que todo extremeño sabe que estuviste secuestrado durante 11 meses, 12... Sí, 299 días. 299 días. Yo he estado leyéndolo, el secuestro, todo cómo sucedió y demás, que tú me vas a contar ahora lo que tú quieras, pero te voy a hacer una pregunta porque tú intentaste escaparte varias veces. Sí, fueron 2 intentos, pero fueron bastante fallidos y bastante torpes. Pero ¿en qué momento se te pasa por la cabeza decir, me voy, intento escaparme, pero lo que hay aquí detrás son gente armada? No, lo que pasa es que hay un momento de desespero en donde ya ves que llevas demasiado tiempo y no ves que haya ningún atisbo de negociación ninguna, entonces empiezas a sopesar situaciones como la de... bueno, mi compañero llegaron a pensar en otras situaciones aún peores, pero la mía fue la de se llegó incluso a votar acciones conjuntas de evasión y la verdad que hay algunas que no voy a contar aquí, más fuertes que los 2 intentos estos míos particulares, que en donde te llegas a barajar la posibilidad de si en alguno de esos intentos podrías empuñar un arma y defenderte y llegar a apretar el gatillo y tal. Pero bueno, son situaciones muy extremas que te ponen contra la espada y la pared. ¿En qué año fue el secuestro? Para ponernos un poco en situación. 2015-2016. 2015-2016. ¿Tú estás en Siria? En Siria, sí. Entramos en Alepo y luego nos trasladaron a Idlib. A vosotros interceptan, ¿no? Vosotros, supongo que cuando vas a sitios de conflicto, tú tienes allá una persona que te va guiando, conocedora del sitio, que te va guiando. ¿Cómo se llama, perdona? Fixer. Efectivamente. Y te va guiando, te va diciendo dónde puede estar lo que tú quieres coger con la cámara, lo que tú quieres contar la historia, ¿no? ¿En qué momento se tuerce todo y dices tú, a ver, ¿esto cómo está siendo? ¿Qué me está pasando? ¿Qué está ocurriendo? ¿Y en qué momento eres consciente de que eres un secuestrado, vamos, y que es por Al-Qaeda o algo tiene que ver Al-Qaeda? Nosotros estábamos intentando encontrar un psiquiátrico que ya habíamos grabado en un anterior viaje
y 2 coches nos interceptaron. Salieron varios hombres armados, encapuchados hasta los dientes, con RPGs, etcétera. Nos pusieron de rodillas y ya, bueno, nos esposaron, nos encapucharon, nos metieron la cabeza entre las piernas y ya en ese momento, mientras vas con encapuchado y esposado, te das cuenta que estás siendo secuestrado. Luego ya te meten en una especie de cárcel y de ahí nos pasaron a otros coches, a otros habitáculos y ya claramente pasan unos días y ya viene alguien que habla un minúsculo inglés a decirte que eres secuestrado. Pero nosotros primero fuimos secuestrados por grupos pequeños y después nos vendieron a Al-Qaeda. Os vendieron, es decir, allí lo que hacían es que pequeños grupos, para buscarse la vida, os secuestraban y luego los vendíais, os vendían a grupos mucho más grandes para poder negociar con los gobiernos. Así es, ¿verdad? ¿Cómo? A ver, ¿cómo te hago esta pregunta? En esos 11, es que son 11 meses, ¿cuántos días has dicho? ¿200? 99. 99. ¿Qué te mantiene? ¿En qué piensas? ¿Qué te mantiene cuerdo? No sé ni cómo preguntar. Yo no me mantuve muy cuerdo tampoco, porque la idea de la permanencia infinita allí o de acabar en manos del Estado Islámico, en un vídeo, etcétera, era una tortura constante, pero tampoco puedes recurrir a pensamientos de la familia ni nada de eso porque es también autoflagelarte. Entonces a mí me mantenía bastante vivo la idea de volver al ruedo y de poder seguir trabajando y poder seguir y de volver a mí me mantiene vivo la felicidad de que sigo pensando que esto del secuestro es un accidente, es una anécdota. Y me sigue manteniendo vivo la alegría con la que se lleva a cabo este trabajo, pese a todas estas penurias que no relativicemos y no nos quedemos solo con eso, sino que detrás de todo esto hay un montón de gente y de historias y me mantenía vivo esa gente y esas historias y el poder volver algún día salir de ese agujero y volver a contar y a juntarme y salir de toda esa pesadilla y poder volver al mundo con mi cámara feliz a seguir contándolas. Pensar que todo eso era una pesadilla y un accidente del que iba a salir y al que algún día podría abrirme paso entre esas nubarrones y volver a empuñar la cámara y volver al ruedo. Saber que podría sobreponerme a todo eso y salir. ¿Cómo fue la liberación? Pues... ¿Qué sentiste? La liberación fue bastante bizarra, como todo el secuestro. Un grupo, vinieron mucha más gente armada, bueno, finalmente fue todo un largo proceso en el que vives en una nube que todavía no he terminado de aterrizar, es un largo proceso en donde luego está lleno de vaivenes y de subes y de bajas. Y nada, yo a los 2 meses ya estaba en México en una expedición de aventura, después con las FARC en los campamentos guerrilleros siguiendo el proceso de paz. Bueno, sabemos que no has parado. Protestas no he parado hasta sabemos casi que, no has que parado. Este año que he intentado parar. Entonces realmente es increíble cómo el ser humano se acostumbra a lo bueno tan rápido. Es como que de repente yo no pienso constantemente en ello, para mí fue un periodo, no lo vivo dramáticamente, aunque sí lo vivo. O sea, para mí sí que es una espina grande que tengo ahí adentro, pero no lo desdramatizo. Es como que si no me hubiera pasado a mí, es como que la gente lo ve mucho más grave desde afuera. Ostras, claro, de lo Ángel, que yo lo veo. Claro, es que has estado secuestrado durante 11 meses manteniendo en vilo, ya no a tu familia, que eso ya por descontado, al resto de España, al resto del mundo, de decir, estás secuestrado, que es verdad, como dices tú, en la mente es brutal lo que puede habituarse a algo que incluso es un secuestro. Bueno, te habitúas, pero luego tiene enormes consecuencias a posteriori. Efectivamente, por supuesto, porque no dudo que hayas tenido consecuencias, secuela, e incluso, fíjate, te iba a preguntar si habías necesitado ayuda de gente... Yo, en principio... ¿De psicólogos? Lo hice a mi manera, ¿no? Por supuesto, cada uno... A mi manera es, pues, siguiendo. ¿Qué fue lo que te mantuvo? Me según mantuvo, pero contando? con el tiempo me he dado cuenta que tienes que pedir ayuda, que tienes que parar,
que tienes que relajarte y que no puedes seguir el ritmo tan bestial y salvaje que yo llevaba de trabajo y de coberturas. Hay que parar. Hay que parar y para poder seguir. Hay que parar y lo más importante es que también se plasma, se enseña y se plasma en libros como por ejemplo el que estamos viendo, ¿no? Venezuela. ¿Qué vamos a encontrar en estas crónicas? Bueno, esto forma parte de los proyectos de ese, entre comillas, parón, aunque he estado en Afganistán este año y he intentado entrar otra vez en Ucrania, pero estoy buscando las nuevas narrativas, no solo aparte del reporterismo clásico que me encanta y sigo haciendo televisión, sigo haciendo radio, sigo haciendo prensa, pero sigo buscando nuevas narrativas y me parece que el cómic periodístico es una excelente narrativa. Entonces me he convertido en Tintín extremeño, y hemos sacado una novela gráfica con Planeta Agostini, con un estilo muy de Marvel, muy de superhéroes, en donde aquí están 15 años de las coberturas en el contexto de las protestas del 2017, y me han convertido, o sea, todos esos reportajes que salen en televisión, en los diarios. Algunas de esas imágenes estaban aquí antes, por ejemplo esta de los secuestradores express, pues han sido convertidas en cómic. Este soy yo, esto es como entro en el desierto de la Guajira, y además están entremezcladas con fotogramas y fotografías para que se vea, por ejemplo, fotografías del desierto de los Guayú de la Guajira con los indígenas, para que se vea que es 100% real. Entonces es una nueva forma de narrar periodismo con un estilo para atraer también a las nuevas audiencias, ¿no? Que la gente ya no siempre compra el diario, no siempre. Aquí estamos con los paleros que profanan tumbas y hacen rituales con los muertos. Bueno, pues todo esto es 100% real, están todas las librerías de España, online, Amazon. Bueno, tengo que decirte ya que el director ya está diciendo lo quiero, lo voy a ir. O sea, me parece una forma, como dices tú, diferente de contar tus experiencias, que son muchas, y sobre todo, Ángel, no me quiero ni imaginar ¿cómo le cuentas estas cosas a tus padres, ¿no? Antes decías, no puedo contar ciertas cosas que me está viendo todo el mundo, ¿no? Me está viendo mi familia. ¿Qué te dice tu madre? ¿Qué te dice tu padre? Cuando dices, me voy, por ejemplo, a la guerra de Ucrania, desafortunadamente, tenemos que decir que, como bien ha dicho, el conflicto internacional, conflicto que él puede contar, intenta ir a Ucrania, no ha podido ser. Sí, estuve en el 2014. Eso es, no ahora. Fui deportado en el 2017 y fui expulsado hace unos meses. Porque estuviste allí en una época en la que se hablaba del Donbass y, claro, has estado en una lista... Estoy en una lista negra por haber hecho un tipo de información que hay que recordar que la censura existe también, pese a que, no sé si ahora luego hablaremos de Ucrania, pese a que yo sigo denunciando y apoyando al pueblo ucraniano. Pero las listas negras existen, yo las conozco, no solo en ese país, he tenido problemas en varios países, en Qatar por denunciar el trabajo semiesclavo de las obras, en Iquitos, en Perú, por denunciar a los proxenetas por el turismo sexual, en fin. Información que no conviene. Información que no conviene, claro. Cada vez los periodistas sufrimos las consecuencias, y en Ucrania por, en su momento, estar en Donbass e informar que la situación civil en esa zona, la población estaba siendo masacrada, y bueno, había un enfrentamiento entre batallones prorrusos y ucranianos, y no le gustó eso al gobierno ucraniano en el 2014. Y sigo en una lista negra. No te dejan entrar a contarlo. No me dejan entrar. No le dejan entrar y decía... Pero sigo contándolo, sí, como sí, veis. Efectivamente, él sigue contándolo. Y fíjate que la familia es muy importante. Y yo voy a saludar a Luisa y a Ángel esta tarde. Muy buenas tardes. Ay. Hola, ¿cómo estáis? Venga ya. A ver, Ángel y Luisa, muy buenas tardes y bienvenidos a 2 de tarde. Buenas tardes. A ver, Ángel, Luisa, mi primera pregunta creo que es de obligación. ¿Cómo se vive, bueno, cómo se sufre tener un hijo que quiere dar la información de los peores conflictos que pasan en el mundo? Bueno, contesto yo. Contesta, Mira, tú, Luisa. Se sufre mucho. Yo quiero que sea profesor y que se deje ya de tanto periodismo. Que esto se lleva muy mal, hombre. Que es que una es humana. Que yo lo estoy pasando muy mal oyendo todo lo que estoy oyendo. Que ya lo pasé en su día muy mal.
Ya, hija, ya. Que no estoy llorando de milagro, menos mal, porque me emociono. Ahora que hable Ángel, que es su padre. Nada, pues se lleva bien, porque al ver la pasión con la que lo hace, pues ya está. Eso sí. Le podía haber dado por otra cosa, pues seguro que lo hubiera hecho con la misma pasión, pero como es esto, pues alguien le tenía que tocar. Pero bueno, nosotros siempre hemos sido muy positivos, incluso en el secuestro, y lo hemos llevado bien. No, tú lo habrás llevado bien. Yo Claro. lo llevo mal. Luisa dice, ¿la habrás llevado bien tú, Ángel? Yo no lo he llevado bien. Fíjate... Ella también. Que no, que yo lo llevé muy mal. Si yo cuando él no me veía en el parque, cuando iba a la piscina, todos los días lloraba. Mi pobre, mi pobre. Ahí yo como no sabía qué le estaba pasando de verdad, no sabía cuándo me lo iban a devolver, ¿entiendes? Pues es que yo lloraba. Pues es normal, Luisa, es normal, cariño. Es que tenía tanto miedo que yo lloraba y dice que lo llevaba bien. ¡Anda! Hombre, Tengo que decir, Luisa... Sí, dormíamos, sí, porque teníamos mucha ayuda. Yo trabajaba, en fin, y el gobierno nos apoyaba mucho, entonces pues... Y dos periodistas de Radio Nacional, Cristina fue un cielo. Tuvimos mucha ayuda de dos periodistas y Sara, de dos periodistas grandísimas de Radio Nacional. Es decir, que dentro de lo malo estuvimos muy, muy bien acompañados y con mucha ayuda. Eso es lo importante. Fíjate, Luisa y Ángel, que os iba a decir, a pesar de todo lo que envuelve, ¿no?, esta profesión, que como dice Ángel, es más pasional que otra cosa, y es verdad que Ángel lo hace con mucha pasión, debéis de estar muy orgullosos de vuestro hijo, ¿verdad? Porque cumple una información es que es primordial para el crecimiento de una sociedad. Supongo que ahora que tenéis la oportunidad, ¿queréis decirle lo orgulloso que estáis de él? No, ya lo sabe, Sí, hombre, hombre, aparte de ser muy guapo. Es que qué bien da en pantalla, oye. Qué guapísimo es. Yo me lo comería. Es que es verdad que estoy muy orgullosa de él, ¿eh? Estoy muy orgullosa de él, porque es que tiene unas narices como la copa un pino, por no decir otra cosa. Tiene unas narices como la copa un pino. Tiene un valor... Vamos, que es que da gusto, es que yo me tengo que sentir orgullosa de un hombre así. Efectivamente. Aunque no fuera mi hijo, le tendría que admirar. ¿Me entendéis? Eso es lo que nos pasa a todos porque lo entendemos, no es nuestro hijo ni nuestro hermano y estamos muy orgullosos y le admiramos mucho. Yo como profesional seguramente que es mucho más. Y a ver, Ángel, ¿qué es más positivo? ¿Qué? Tengo la memoria. Sí, yo estoy muy orgulloso, claro que sí. Siempre lo he demostrado. Pasa que yo soy de menos palabras y más, pero sí, claro. Y el orgullo le llevo. Bueno, pues desde aquí os mandamos un besazo enorme y la verdad deciros que vuestro hijo tiene muchas narices, como decía su madre, Luisa. Luisa, me has caído fenomenal, que lo sepa. Un día te vienes aquí y hablas conmigo un rato porque me he divertido. Yo que en Málaga estoy muy bien, ¿eh? Ay, Luisa, eres estupenda, pero fíjate que está aquí Ángel. ¿Tú le quieres decir algo a tus padres? No, nada, que el que está orgulloso de ellos soy yo, vamos. Pues claro que sí. Os mandamos un besazo, Luisa, Ángel, enorme. Adiós, hijo. Qué maravilla. Oye, Ángel, pues mira, me voy a poner de pie, ahora sí me voy a acercar a ti para saludarte, para despedirme de ti. Un momento, tenemos que hablar de Ucrania. Ah, de Ucrania. Ah, vale. No, solo decir que el 26 de abril... verdad, que no se me puede olvidar, Lo perdóname. siento, Perdóname, no, lo agradezco que me lo hayas dicho, ¿eh? Paco Umbral, ¿eh? Pero sí, el 26 de abril tenemos la exposición aquí. Eso es. Es que eso está muy reciente y es lo último y es donde vamos a hablar también utilizando las nuevas narrativas, el cómic. No he podido entrar, pero allí están todos mis compañeros, los mejores fotógrafos de España y todas esas fotografías en el Centro Vivo, en el hospital, van a estar convertidas también en cómic. Vamos a repartir también cómic a todos los que vayan y además va a haber proyecciones que ha hecho Ángel Liberal con ilustraciones de Juan Alberto. Va a ser una mezcla entre fotografías, cómic animado en las paredes y una banda sonora espectacular. Esto comienza el 26 de abril y va a durar todo el mes de mayo. Pues nada, Ucrania, el 26 de abril a las 8 de la tarde, por lo que veo aquí. La inauguración. Expo Comi, en la inauguración, en la sala, el Hospital Centro Vivo de... Badajoz. Badajoz.
Muchísimas gracias, Ángel. Ha sido un placer. Ahora sí me acerco a ti. No se me ha olvidado nada, ¿no? Nada. Será importantísimo. Y Ángel, de verdad, muchísimas gracias por haber venido. Sobre todo por la labor que haces. Y quiero decir una cosa que seguramente Ángel estará mucho más de acuerdo conmigo que yo, porque yo no he estado en sitios de conflicto, pero es verdad que muchas veces cuando pasa algo, los primeros que estamos ahí somos los periodistas. Cuando están en conflicto son periodistas como Ángel y otros muchos que tenemos aquí en España y que a veces parecemos molestos, pero atención, la información es poder para todo el mundo, así que no subestimemos a los periodistas porque tenemos que darle muchas las gracias por estar informados. Así que muchas gracias. A vosotros, muchas gracias. César, cuéntanos, a ver, ¿qué tenemos ahora a partir de las 7:13? 13 minutos me has quitado hoy, pero no pasa.